La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tome su Biblia, acompáñeme a Mateo capítulo número 10. Mateo, el capítulo número 10. Vamos a leer el versículo número 1. Léalo conmigo. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿12 qué? ¿12 qué? Discípulo, alguien que aprende de otro. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Amén. Hay algo que quiero compartirles esta semana, y es la relación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Claro, no vamos a hablar de todos 12 de una vez, no. Es importante que nosotros miremos cómo se relacionó el Señor Jesús con gente tan diferente. Fueron personas muy diferentes los unos a los otros. Fueron personas de un carácter, de un temperamento sumamente diferente. El Señor Jesús con todos pudo tratar. ¿Sí escucha eso? Él no discriminó a unos, Él no repudió a este, Él no atrajo al otro, no se volvió compinche del uno. No, no. Aun cuando se habla de la rosca del Señor Jesucristo, tiene una razón espiritual, no una razón emocional. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nunca hizo acepción de personas, que supo relacionarse con todos, absolutamente con todos sus discípulos, a todos les enseñó, con todos tuvo la capacidad de mostrarles el reino de Dios a través de Él, el reino de los cielos a través de su propia vida. Y cómo, mi hermano, siendo tan diferentes estos 12 discípulos, estuvieron en diferentes situaciones donde pusieron en peligro muchas veces al Señor Jesús, donde dejaron como, entre paréntesis, como en ridículo, como en desprestigio la escuela del Señor Jesús. Existieron momentos difíciles, que si el Señor Jesús no hubiera sido un padre como el que es, tal vez los había encendido, quién sabe, a insultos, los había echado, bueno, quién sabe qué hubiera pasado si el Señor Jesús no se hubiera relacionado con sus discípulos como se relacionó. Y en esta relación es que quiero que nosotros como que analicemos un poco para que aprendamos. Vamos a aprender muchas cosas si nosotros analizamos cómo se relacionó el Señor Jesús y sus discípulos. Discípulos, personas muy cercanas que aprenden de otra persona. Un discípulo es alguien que aprende de lo que está viendo hacer a otro. No es lo mismo que un alumno o un estudiante, no. Un discípulo es alguien que aprende directamente de la persona con quien está. Discípulo, ¿sabe quién es? Aquellas personas que aprenden artes de otro. Un carpintero que se consigue un muchacho y le dice, venga, aprenda conmigo. Y él le enseña cómo tomar la escofina, cómo tomar el cepillo de vuelta, cómo hace cómo poner a funcionar la galopa, todas esas cosas. Solamente esas personas que tienen
que tienen la capacidad y la paciencia de enseñarle la forma, milímetro a milímetro, cómo usar la herramienta, solo ellos llegaron a tener discípulos. Y le repito, es diferente a tener alumnos o estudiantes, que las dos palabras no son iguales. Entonces vamos a hablar de el Señor Jesús y sus discípulos. Hablemos de uno solo, empecemos por uno solo. Hablemos de Pedro. Me gusta hablar de Pedro porque con Pedro se aprende mucho. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que con Pedro se aprende bastante? Claro, porque Pedro parece ser que era el hombre más temperamental en medio de los 12. Era el más inquieto, el más extrovertido. Él era una persona, hermano, que se movía, que lo preguntaba todo, que estaba opinando, que estaba suponiendo cosas y que se atrevió, escúcheme, siendo que al final pareciera que no le fue suficiente la relación con el Señor Jesús. Póngame atención a esto. Al final, cuando ya el Señor Jesús no está, a nosotros nos da la sensación de que el trabajo durante 3 años con el Señor Jesús, a Pedro no le fue suficiente para quedar sano totalmente en su alma. ¿Por qué no? Porque ya en el momento del Señor ser capturado, lo que demuestra Pedro es que no está sano emocionalmente, que no es una persona firme en su carácter, que siendo alguien tan arrojado, tan valiente, siendo alguien tan extrovertido y tan atrevido, se llenó de temor en el momento que le dijeron: usted es uno de ellos, ¿cierto? Aún los escritores, muchos no entienden y no pueden explicar por qué el gran Pedro, el que se atrevió a caminar en el agua, el que no le dio miedo sacar una espada y tirar a bajarle la cabeza al que venía por su maestro, no le dio miedo, no le dio temor ir a matar a otro y terminar en una cárcel, no le dio miedo. Pero en ese momento, en el momento de que lo miraran a los ojos y le dijeran: ¿cierto que usted es de ellos? ¿Usted andaba con ese hombre que están juzgando allá adentro? Con Jesús, el Nazareno, ¿cierto? Y él dijo: no, ¿yo? No, yo no. Aún muchos estudiosos no se explican por qué. Eso no tiene explicación, hermano. Esa conducta de Pedro no tiene explicación si no lo vemos a través de un alma que no está sana, un alma con temores, un alma herida, afligida. De otra manera no se puede entender cómo el gran Pedro, el que, por lo que narra la Biblia, era un hombre que iba siempre armado, era un hombre que era con un arrojo extraordinario, de un atrevimiento impresionante. En ese momento le dio miedo. Frente a una mujer, la mujer le dijo: sí, hasta tu dialecto te pone en evidencia, tú eres de ellos. Y empezó a maldecir, dice la Biblia. ¿Cómo se conocen el Señor Jesús y Pedro? ¿Cómo se conocen ellos dos? Lucas capítulo 5. Lucas. Versículo 1, 5:1. Lucas capítulo 5. Versículo 1. El Señor Jesús está empezando su ministerio. Dice el versículo 1: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Espere allí, espere. Quiero decirle algo que le va a servir. Es algo histórico. Es algo que son datos históricos. En ese tiempo,
desde hace mucho tiempo hasta ese tiempo, desde años atrás, para que me entienda, hasta el tiempo en que el Señor Jesús empezó su ministerio, en Jerusalén, en Israel, en toda Samaria, existían predicadores. Iban predicadores por todas las regiones. No se había vuelto a levantar profeta alguno, no. Era el tiempo del silencio de Dios. Después de Malaquías vino un silencio pero eso sí, había muchos milagreros, había muchos exorcistas, judíos exorcistas entre los religiosos, porque la manifestación de demonios en ese tiempo en Israel era mucha, demasiada diría yo, por lo que dice el Evangelio y por lo que cuenta la historia. Entonces era común ver que en el mercado se parara a alguien a hablar de Dios. Y Dios está enojado y viene con... Sí, eso era así. Pero a ninguno reconocían como profeta, a ninguno. Uno hablaba, a muchos de ellos los sacaban a empujones, otros los metían a la cárcel, pero era normal. Mire esto, era tan normal que él estaba ahí en la orilla del mar de Genesaret y empezó a hablar. Y la gente lo fue rodeando de tal manera que lo apretaban contra el agua, contra el mar, ya lo querían hacer meter al agua. Y estos hombres, incluido Pedro, ya habían llegado de pescar y estaban lavando las redes, no estaban interesados en otro predicador más, en otro milagrero más. No, ellos estaban lavando sus redes y Jesús hablando. Era normal, era gente que hiciera milagros, gente que echara fuera demonios, había por montones. Algo curioso, un dato curioso, es que dice la historia que echaban fuera los demonios en el nombre del líder que ellos tenían. Los que estudiaban con Gamaliel, entonces echaban fuera demonios por Gamaliel, más o menos así. Lo que le quiero decir es que los pescadores estaban tan acostumbrados a esos predicadores que al Señor Jesús no le estaban poniendo atención. No, ellos estaban lavando sus redes. Ahí está. Ellos lavando sus redes y el Señor con una necesidad. Versículo 2 de nuevo. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes en lo suyo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Estas pocas palabras, cuando uno las lee en el griego, parece ser que el Señor Jesús encontró resistencia en Pedro. Yo necesito predicar, pero ya me tienen a la orilla del agua. Déjeme entrar en su barca, yo la aparto de la orilla y un poquito retirado de la orilla yo puedo predicar, déjeme. Parece ser que Pedro no quería. Hombre, pero acabo de lavar mi barca, estoy lavando mis redes. No, Señor, quien sea que usted sea. No lo haga. No, me va a mugrar la barca. Y en Mateo dice, y le rogaba que le dejase usar la barca, le rogaba. Aquí también dice que le rogaba, pero aquí dice que le rogaba que apartase la barca de la orilla. Lo cierto es que Pedro, el primer contacto que tuvo con Jesús, no fue ni amistoso, ni amable, no. Fue en un momento donde el maestro tuvo una necesidad, y esa necesidad era de usar lo que le pertenecía a Pedro, y le tuvo que rogar, porque parece ser que no encontró una respuesta como muy voluntaria, como que sí, claro, bien pueda. No era así. Entonces, si nosotros vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 18, léalo conmigo, vaya. Mateo 4, 18.
No, 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando junto al mar de Galilea. ¿Sabe por qué me gusta Mateo? Si usted se ha dado cuenta, yo uso mucho Mateo, porque Mateo siempre va a la profecía del Antiguo Testamento, siempre confirma lo que está pasando con Jesús, yendo a la profecía del Antiguo Testamento. Mire todo lo que dijo, que en Lucas no está. Dice el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¡Ah, qué tremendo! Pero le quiero mostrar esto. La relación aquí en Mateo de Pedro y el Señor Jesús con su hermano, Pedro y su hermano, fue así. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Caminen, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ah, sí. No narran la predicación del Señor Jesús, donde estuvo como la presión, escúcheme, como la presión ejercida por la gente y por la necesidad del Señor Jesús. Vamos a leer Lucas. Otra vez, capítulo 5. Versículo número 4. Cuando terminó de hablar, vamos a continuar en esto de que Pedro le prestó la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Otra vez, deténgase ahí. Mire la mala disposición de ánimo de Pedro. A mí la Biblia me está enseñando que, así como muchos de nosotros, cuando se nos presentó el Señor en presencia de una persona, diciéndonos: mire, el Evangelio, la obra del Señor, el amor de Dios. Yo no sé usted, pero yo siempre tuve una mala disposición de ánimo. No. Quite de ahí, no tengo tiempo. Deje de tocar la puerta, le decía yo a estas personas. Claro que a mí todos se me parecían a lo que yo ahora veo que son los testigos de Jehová, pero lo rechazaba. Pedro, aquí confirma lo que estamos diciendo. Pedro, Jesús, se me va a mugrar la barca, hombre. No sé quién sea usted, pero que le preste la barca y que la parte del... bien cansados que estamos, hombre. No, hombre, Pedro, le rogaba, Pedro, hombre. Cuando acabó de hablar y de predicar, entonces le dijo: venga, le quiero dar una recompensa. Tome su red de nuevo, la que ya está limpia, la que usted limpió, la que le quitó todas esas algas, todo eso, tráigala y eche su red. Y le dice Pedro: ay, Señor, maestro, usted debe ser un rabí. Toda la noche hemos tirado la red y nada hemos pescado. Pero bueno, como por no ser descortés con usted, en tu nombre echaremos la red. Mire que uno pasa por encima de esto y no nota la mala disposición de ánimo de Pedro y puede creer que todo se está dando en un ambiente muy bueno, muy bonito. No, dice, respondiendo el 5, respondiendo Simón le dijo: maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En otras palabras, déjenos tranquilos. Ya estamos cansados, déjenos tranquilos. Toda la noche estuvimos trabajando. Si no pescamos cuando los peces estaban sobre la superficie, ahora que es de día, que empezó el ruido y que el sol ya alumbra y que se metieron a lo profundo de todos esos peces, ya que vamos a pescar. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, oiga, por favor, póngale atención. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Espere, analice. Todo el tiempo con mala disposición de ánimo. Todo el tiempo, otra vez, no, estoy cansado. Estoy trasnochado. Más, bueno, pues, como por no ser grosero, como por no ser descortés, venga, pues tiremos eso ahí. Que esto se acabe rápido, que no. Y cuando ve semejante pesca, cuando ve que las dos redes están a reventar, sucede un milagro en Pedro. Cuando ve la abundancia económica, eso es lo que está viendo, la abundancia material, entonces cae de rodillas. Y ahí sí le dice, apártate de mí, oh santo. Eso dice el griego. Apártate de mí, oh santo, que soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque hizo el milagro de llenarle las redes. Todo esto, hermano, tiene una tipología muy clara. Todo esto tiene una enseñanza muy clara. Hay personas que se convirtieron porque Dios les mostró la sobreabundancia que nunca habían tenido. Y tuvieron mala disposición de ánimo con el Señor. ¿Qué va? Eso es su cuento. Eso que Dios, ni que Dios está en todas partes. Pero el día que estaban más necesitados, alguien oró por ellos y el Señor les hizo un milagro financiero y ese día cayeron de rodillas. Señor, mire cómo empieza entonces la relación entre nuestro Señor Jesucristo y Pedro. ¿Cómo comienza la relación de Pedro y el Señor Jesucristo? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza esa relación? Fundada en lo económico, fundada en un interés económico. Porque si sencillamente el Señor Jesús le hubiera dicho a Pedro, gracias Pedro, muchas gracias. Claro que no se llamaba Pedro, todavía no se llamaba Pedro, Simón. Simón, gracias, o yo, gracias por permitirme predicar. Que estés muy bien, que Dios te bendiga. Y se va. Me hizo enmugrar la barca, no nos dejó lavar las redes como debería ser. Mire, ahí nos puso a trabajar otro rato. Uy, estos predicadores que andan en Israel sí son un cuento. Me imagino que hubiera sido así. Pero cuando le muestra la sobreabundancia, entonces ahí sí le cree. Ahí sí cae de rodillas y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Entonces se inicia una relación fundamentada en dinero. Entre el Señor Jesús y Pedro se inicia una relación fundamentada en un milagro económico, un milagro de provisión, un milagro de algo material. Allí se inició la relación entre el Señor Jesús y Pedro. ¿Será que el Señor Jesús no notó eso? ¿Será que el Señor Jesús no notó? Ve tan interesado. Ahí sí se arrodilló cuando vio la sobreabundancia en peces. Ahí sí. Y yo quiero que usted piense en esto. En el tiempo en que yo llegué a la vida cristiana, encontré unos hermanos que tenían, no sé si es una doctrina, era un pensamiento, que tenían una línea de pensamiento. Escuche, hermano Héctor,
no se acostumbre a pedirle cosas al Señor. No se acostumbre a pedirle nada al Señor. Y usaban la Biblia. Dios tiene más que darte que tú que pedirle al Señor. No le pida nada. Ya te salvó el Señor. Si estás aquí es porque te salvó. Yo como si no le pido nada al Señor. Yo no le pido nada al Señor. Ya me dio suficiente. La salvación es más que suficiente. No se ha interesado, hermano. Uno tiene que tocar el corazón de Dios mostrándole que uno no es interesado. Que uno no viene por nada. Que uno está es por amor. Y en un primer momento me sonó bonito eso. Pero leyendo la historia de Pedro, fijándome en la historia de Pedro y de otros personajes, yo entendí algo, hermano. Yo no sé, medítelo. Medítelo porque usted podría no estar de acuerdo y no puedo decirle nada si no está de acuerdo. Porque esto no es doctrina, es algo que yo aprendí de la Biblia. Y si usted no lo puede ver así, podría ser que yo esté equivocado. Lo que yo entendí y entiendo hoy es que nadie es capaz de acercarse al Señor sin un interés. Nadie. Absolutamente nadie es capaz de decir, Señor, aquí estoy y yo no te pido nada. No me des nada, Señor, que yo no quiero pedirte nada. No. No. Es que usted y yo estamos más necesitados, hermano, que Pedro. ¿Ah? ¿O qué? Usted y yo estamos más necesitados que Pedro. Y si nos vamos con un engaño de que no, hermano, usted acérquese al Señor por amor, no le pida nada, eso por interés, no hay ningún ser humano que no tenga un interés en Dios. ¿Ah? Solo uno, el de la salvación. ¿A cuántos nos interesa la salvación? ¿A cuántos? ¿Ya? Ese es un interés. Ese es un interés. Y fue allí donde yo empecé a pensar, nosotros estamos equivocados. Porque cuando yo leí este texto y entendí esto, yo salía todos los días, si era posible. Pero lo que sí era fijo era que salía sábados y domingos a predicar el Evangelio con un grupo de personas de la iglesia. Y cuando yo veía que la gente le decía, que los hermanos en Cristo le decían a la gente que Dios les pedía algo, que Dios les pedía que dejaran los ídolos, que Dios les pedía que dejaran la religión tradicional, que Dios les pedía que no creyeran más en la Virgen. Yo dije, aquí hay algo que no está bien, porque lo que hizo el Señor Jesús fue darle a Pedro. Él le dio, Él le dijo, mire, yo tengo mucho que darle a usted, yo tengo tanto que darle, ¿qué quiere? Y como el Señor todo lo sabe, ¿sí o no? El discernimiento está en el Señor Jesús. Él se dio cuenta que Pedro era un hombre interesado en lo económico. Entonces le dio donde más le gustaba a Pedro. Le dijo, listo, le voy a usar la barca y lo voy a recompensar con 2 talegadas de pescado impresionante para que se interese en mí. Entienda, hermano, que Dios sabe de qué manera nos vamos a interesar en Él. ¿Sí o no? Y que no hay ninguno que no se acerque al Señor con interés. Somos interesados porque necesitamos lo que tiene el Señor. Lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, yo lo necesito. ¿Usted también lo necesita? Ahí está, esa es la relación de Jesús y Pedro. Un interés. Yo tengo interés en el Señor. Yo necesito todo lo que tiene el Señor para mí. Yo necesito todo lo que el Señor Jesús ganó para mí. Lo necesito para mí, lo quiero para mí. Mucho mejor que la Biblia dice que Él, todo lo que ganó en la cruz del Calvario te pertenece porque Él te dejó herencia. Digo que Él te dejó herencia. Así que la relación del Señor Jesús y Pedro se inició de la misma manera que muchos de nosotros. A nosotros nos ofrecieron algo y dijimos, sí, me gusta. Fue ahí cuando yo dije, estamos haciendo lo contrario que hizo Jesús con Pedro. Entonces ya cuando pude hacerlo, cuando ya estuve en la Unión Valle, le dije a mi esposa, camine, vamos a evangelizar. Y empezamos a evangelizar así, ofreciéndole a las personas algo. ¿Qué necesita esta persona? Ella quiere una familia bendecida, ella quiere un trabajo fijo, un trabajo estable,
un empleo estable para ella, para su esposo. Listo. No le vamos a ofrecer fantasías, vamos a ofrecerle algo que el Señor Jesús ganó para la humanidad entera, y es la posibilidad de acercarse a Él a través de la oración. Entonces empezamos a ofrecer esto. Estamos en una campaña de oración por las familias. ¿Usted necesita que oremos por algo? ¿Cómo así? ¿Y ustedes de dónde son? Del Centro Misionero Bethesda. ¿Y qué están haciendo? Estamos en una campaña de oración. No hemos nombrado los ídolos. Estamos en una campaña de oración por las familias. ¿Quiere usted que oremos por algo o por alguien? ¿Tiene un hijo que necesite oración? ¿Su esposo? ¡Ay, sí! Yo creo que todos. ¿Ah, sí? Bueno, no hay problema. Una hoja bien grande. Listo. Por su esposo. Empecemos por él. ¿Por qué quiere que oremos por...? Ay, es que él toma cada 8 días y... Ay, él es muy buen esposo, pero... Ay, a veces me aburre tanta tomadera de licor. Listo, aquí está. ¿Y usted quiere cambiar algo? No, pues yo ahí mal que mal, pero no. Siempre se piensa que uno está bien, ¿no? Bueno, vamos a orar por usted para que el Señor le dé más entendimiento. Ah, bueno, sí. ¿Y su hijo? No, mi hijo le da una pereza estudiar, ya ha perdido 2/5. Vamos a orar por inteligencia. Esa persona, ¿sabe qué? Terminaba diciendo, ¿y cuánto vale eso? No, esto no vale nada. No. ¿Y van a orar? Sí. Vamos a orar por todas estas peticiones. ¿Verdad? Y entonces, como lo que hizo el Señor Jesús, le ofreció algo a Pedro, entonces empezamos a ver caras maravilladas, caras de sorpresa. ¿Y ustedes van a orar por? Sí. Y si usted me permite venir dentro de una semana, yo quiero ver los resultados de nuestra oración en su familia. Sí, sí, venga, venga. ¿Y ustedes dónde tienen la iglesia? Allí, en tal parte. ¿Yo puedo ir? Bueno, claro que sí. Usted, allí, al frente del parque. Ah, sí, yo sé. Ay, gracias, o yo, gracias. Nos brindaban juguito, nos brindaban de todo, pero ¿sabe qué? La mayor oferta la hace el Señor Jesús. Porque preciso, hermano, eso sí no tiene pierde. Una semana después, llegamos y nos estaban esperando. Nosotros lo estábamos esperando. Ay, mi esposo, ese sábado que ustedes vinieron, llegó cansado y no se emborrachó. Yo quiero que oren para que hoy tampoco se emborrache. Hermano, no hay quien no tenga una necesidad. No hay quien no necesite algo de Dios. El resto es hipocresía. Perdóneme, puede ser que uno no lo tenga así. Puede ser que uno no lo entienda de esa manera. Puede ser que no sea la intención. Pero eso de que, hermano, Dios quiere es que usted se acerque sin interés. Que usted le ame sin interés y le sirva sin interés y le obedezca sin interés. No existe. Porque Dios mismo creó la necesidad en el hombre para él suplírsela. ¿Cómo vamos a ir en contra de la Biblia? ¿Cómo vamos a hablar fantasías de que no, usted ame a Dios y no le pida nada? Él quiere es que usted no le pida nada. No, por el contrario, Él nos rodea, hermano, de esa petición. Pídame. Pedid. ¿Y qué? ¿Se da cuenta? Él es siempre así. Y entonces esa relación que usted inició con el Señor Jesús pidiéndole, esa es la correcta. A Él le gusta que le pidan. Al Señor le gusta que le pidan. Ahora, viendo esa situación de Pedro, hay una cosa que el Señor hizo muchas veces y con Pedro la hizo. Le cambió el nombre. ¿Usted sabe por qué en el Oriente le dan tanta importancia al nombre? Porque lo tiene. El nombre tiene mucha importancia. El nombre es como ponerle un designio, es como ponerle un derrotero, como ponerle un camino encima a una persona cuando se le pone un nombre. A Jacob le llamaron engañador, porque quiso engañar a su hermano, jalándolo del calcañar, del tobillo, para salir el primero y ser el primogénito. Así que eso lo deberíamos de haber aprendido hace mucho tiempo,
pero lo estamos aprendiendo ahora. El nombre es demasiado importante para cada uno de nosotros. El nombre es poner encima, hermano, un futuro, un porvenir. Si le ponen tonto, será tonto. Si le ponen desventurado, será desventurado. Si le ponen príncipe, será un príncipe. Eso es lo que dice la Biblia. Y Simón no le gustó al Señor Jesús, porque demarcaba el temperamento de Pedro, ese temperamento volátil, ese temperamento cambiante, un momento sí, otro no. Y quiso cambiarle ese nombre, Mateo capítulo 16. Vaya conmigo allá. ¿Cómo le colocaría y qué significará ese nuevo nombre de Simón? Mateo capítulo 16. Versículo 17. Léalo conmigo, dice la palabra. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Simón era muy volátil, Simón era muy inestable, unos días por arriba, otros días por acá abajo. Entonces le dijo: mire, de hoy en adelante usted se va a llamar piedra. ¿Qué tiene una piedra? Que es estable, ¿sí o no? Que por su peso mantiene firme. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa Petros, y sobre esta roca, no el nombre de Pedro, no, Señor, sobre la confesión de Pedro que tú eres el Hijo de Dios, le llamó roca, Petra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese momento le cambia el nombre y lo hace semejante a la confesión que él hizo. Él hizo una confesión que el Señor Jesús dijo: esta va a ser la roca donde yo voy a edificar mi iglesia, la piedra angular, la piedra más fuerte en la edificación que yo voy a levantar. Y al que mi Padre Celestial le reveló esa verdad, lo voy a llamar piedra, piedra familiar de la roca. No es igual, no es como los religiosos dicen, que el Señor levantó la iglesia sobre Pedro, y entonces Pedro es el que tiene las llaves del cielo, el primer papa. No, nada de eso es verdad. La verdad está en la Biblia y dice que el Señor le cambió el nombre a Pedro para hacerlo un hombre más estable, más firme, más equilibrado. Usted se llama piedra, usted no se llama Simón, usted se llama piedra. Y a veces, hermano, a mí me gustaría que el Señor como que nos cambiara el nombre, como que usara eso que Él usó tanto en los evangelios, y un día en oración nos dijera: ya no te llames más así, ya no, porque el nombre de muchas personas. A ver, yo le hago una pregunta: ¿usted no ha conocido varias personas con el mismo nombre que tienen una conducta como parecida? La verdad, muéstreme la mano si usted ha visto eso. Muy pocos, pero sí. Porque el nombre tiene que ver, el nombre de todas maneras tiene que ver. Adelantemos un poquito para que vamos llegando a donde queremos. Pedro acaba de recibir revelación en este momento. Dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, uno grande, cualquiera de estos es grande, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La relación de Jesús y Pedro se afirma en el hecho de que Pedro no tiene temor de hablar.
Pedro no tiene temor a equivocarse. Pedro lo que siente lo dice. Pedro es espontáneo y la relación de Pedro y el Señor Jesús se va afianzando en esa espontaneidad de Pedro. Pedro no dice, ¿qué pasará si digo esto? Con temor a ser rechazado. No, él va soltando, él va diciendo, esto es de tal manera, así. Y eso hace que el Señor Jesús empiece a tener a Pedro más cerca, por esa vehemencia que él muestra y por esa sinceridad que él está mostrando. Y al darse cuenta que Dios nuestro Padre como que se agrada de la forma de ser de Pedro, porque le acaba de revelar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí viene lo otro, cuando él le cambia el nombre, viendo que el Señor, nuestro Padre Celestial, le da revelación de quién era él, entonces dice, bueno, sí Señor, esto es confirmación de que a usted le tengo que cambiar el nombre. Y se lo cambia. Pedro entonces empezó a formar parte de lo que muchos escritores bíblicos le llaman la rosca de Jesús. Sí, hay escritores bíblicos, hay intérpretes bíblicos y hay estudiosos bíblicos que dicen que el Señor Jesús tuvo como ¿cómo llamarlo? Eso tiene un nombre en los estratos altos. Como usted y yo sabemos que el Señor Jesús no funciona por estatus ni por estratos, el Señor Jesús aborrece la discriminación en medio de la iglesia. El Señor aborrece que yo me sienta más que usted o que usted se sienta más que otro. El Señor aborrece eso. El Señor aborrece que alguien en la iglesia, porque tiene un don o porque tiene un ministerio, se haga más importante que los demás o se haga más necesario que los demás, o le exija a alguien que lo siente en lugares más destacados que los demás. El Señor no le gusta eso. Entiéndalo y déjelo claro allí. El Señor no le gusta eso. Por eso es que cuando alguien asegura que el Señor Jesús tiene roscas, o sea, que Él tiene preferencias, lo que se le está dando lugar es a que el diablo fortalezca el pensamiento, oiga, el pensamiento que tienen muchos cristianos, que dicen, mire, yo no sé, yo oro, yo ayuno, yo lo hago más que fulano, y yo no sé, parece que yo no le caigo bien al Señor, no sé qué pasa, no sé en qué estoy fallando, pero Dios a ese hombre que casi no ora, que casi no ayuna, no lo hace como yo lo hago, no mantiene en la iglesia, no le sirve al Señor como yo le sirvo, y sin embargo lo bendice más, lo prefiere a Él. Pero esto nace en la mala percepción de que el Señor Jesús tiene preferencias. Diga conmigo, el Señor Jesús no tiene acepción de personas. Dígalo por favor para que su alma lo escuche. El Señor Jesús no tiene acepción de personas. Él no tiene preferidos, Él no tiene predilectos. Entonces, ¿por qué pasó esto? Mire, Marcos capítulo 5. Vaya allá conmigo. Marcos el capítulo 5. El versículo 37, bueno, 35. Lea conmigo el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esto tiene una razón, esto tiene un motivo y es espiritual. No es que el Señor Jesús le haya caído bien ellos tres y los demás le hayan caído mal. Escuche, muchos ministros, y estoy hablando de ministros y de buenos ministros, ministros respaldados por Dios, que empiezan a hacer acepción de personas y dicen públicamente, es que a mí no me cae bien tales personas de esta manera, los que son de esta manera.
Para ponerle un ejemplo, yo quiero decirle esto. Escuché como una ministra, una pastora, decía, a mí me quieren ayudar muchas hermanas, dijo esto en un púlpito. A mí muchas hermanas se me acercan y me quieren ayudar, pero yo no soporto hermanas más lentas que un animal. Usted lo conoce por aquí, que un perezoso, más lentas que un perezoso. A mí me molesta eso y yo no las quiero ver ni cerca siquiera. Y ellas se me acercan, pastora, yo le ayudo, pero con esa parsimonia, pero con esa lentitud, con esa pereza. No, a mí me gusta que vea así, vea, así. Y entonces las personas que ustedes vean, las mujeres que ustedes vean que están junto a mí, es porque son así, así, y así me gustan a mí. Y alguien podrá, no, ese día aplaudieron. Pero ¿en qué se está pareciendo una persona que diga esto o que haga esto con el Señor Jesús? Es que él tenía rosca, es que él no andaba sino con 3 personas solamente y los demás, no, eso no es porque me cayeron bien o porque, mire, Pedro y Juan eran muy diferentes. Jacobo y Juan sí eran parecidos, padres de un mismo, hijos de un mismo padre, los llamaban los hijos del trueno. Pero no tiene nada que ver, óigame, el ojo o la carne, para que el Señor Jesús dijera, venga ustedes 3, tenía que ver la fe que habían en ellos 3. Escuche esto, la fe que existía en ellos 3 era lo que hacía que el Señor Jesús se relacionara con ellos hasta para ir y hacer milagros. No, ustedes 3 nomás, los demás son incrédulos, los demás temen, los demás les da miedo, no quiero eso. Sálgase todo el mundo, ustedes 3 conmigo, camine, vamos. Pues Pedro, imagínense, Pedro era bien alborotado, Pedro era bien atravesado, Pedro, claro, hagámosle. Y los hijos del trueno, peleoneros, pendencieros, pleiteros, por eso les llamaban los hijos del trueno. Ay, hermano, eso, ¿qué hay que hacer? Claro, maestro, vamos, ¿qué pasa? Pero si estaba Tomás por ahí, Señor, espere, ¿usted va a orar para que resucite la? No, mire lo muerta que está, quite de ahí. Entonces no era nada en la carne lo que vinculó al Señor Jesús con estos 3. Fue la fe que descubrió en ellos 3. Camine, ustedes van a estar conmigo. Mire que los hizo salir a todos. ¿Qué dice? ¿Dónde estamos? 5:37, eso, acá está. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Un poco de personas sin fe. Ahora sí entiende por qué yo le digo, hermano, que Dios no tiene hijos ni víctimas, ni derrotados, ni vencidos. Porque cuando usted cree en el Señor, usted no se pone a llorar, no se pone a gritar, no se desespera. Usted sencillamente sabe y tiene confianza que con el Señor usted está bien. Y que si usted cree, cualquier cosa buena puede suceder. El Señor los regaña. Si fuera así como dicen muchos humanistas, qué pecado, pobrecito, sí, venga, tranquilo, venga, entre, toque la niña, tóquela, todo el mundo a ver, impóngale manos a la niña, pero no llore, yo se la voy a resucitar, no quite de ahí. ¿Por qué alborotan? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Qué fe tan tremenda, ¿no? Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, a los 3, y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.
no era ninguna compinchería, como a veces uno encuentra en las iglesias cristianas, que el pastor anda es con el que le alcahuetea, con el que tiene la misma debilidad de él, con el que habla mal de todos, como le gusta hablar mal a él. Y los demás no me sirven, ábrase, no me sirven. Mire, ¿sabe? Había un ministro conocido por allá en el suroccidente, había un ministro conocido por toda la iglesia de que no se juntaba sino con los más carnales. Ay, pastor, mi pastor no se junta sino con los más carnales de todos. Ay, eso encuentra, el más carnal que usted se imagine, ahora lo tiene de amigo y lo carga ahí en el carro. No puede ser. Sí. Bueno, pues yo no tengo nada más que decir. Ese no aprendió del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan porque fueran los más carnales o porque ellos fueran como los adecuados para alcahuetearle. No, porque con ellos podía encontrar los compañeros de fe necesarios para hacer su obra aquí en la tierra, y les quería enseñar. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús con ellos? ¿Qué quería? Les quería enseñar, hermano. Mire, otros se demoraron más, Pedro se demoró menos. Sí, cometió errores, pero fue el primero que el Señor le dio unos privilegios tremendos, porque estaba dispuesto, porque quería, porque era, ¿cómo se llama por acá? ¿Era qué? ¿Cómo se llama esos que tienen ímpetu, esos que empujan, esos? ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿De qué? De emprendimiento. ¿Ah? Echado para adelante. Bueno, echado para adelante. Y esas son las cosas que uno debería entender. Hermano, uno tiene que ser echado para adelante. Y muchas veces, aunque usted no lo sepa todo, Dios le va a dar la oportunidad de ver cosas maravillosas. Aunque no esté preparado del todo, hermano, aunque usted no tenga una gran preparación, Dios le va a mostrar su gloria. ¿Usted quiere que el Señor le muestre su gloria? Hermano, déjese usar por el Señor y sea una persona que le cree a Dios. Esos tres le creían al Señor y ahí estaba Pedro. Y le repito, Pedro, la Biblia lo muestra cometiendo muchos errores, pero también lo muestra listo para lo que sea, para lo que el maestro le dijera. Fue al único bendito que se le ocurrió que, ¡ay, un fantasma! No, fantasma no, soy yo. Y viene caminando por el lago, ¡ay, tan bueno! Piense en lo que tiene que tener en la cabeza alguien para decir, ¡ay, tan chévere! Usted está caminando. ¿Yo puedo caminar? ¿Sí? ¿Yo puedo? Pues claro, venga. ¡Ay! ¿Usted haría eso? Yo no. No, yo no. Entonces Pedro sí tenía algo especial, ¿o no? ¿Sí o no? Un ímpetu, hermano, una pasión por lo que el Señor decía. Aunque en determinado momento su alma herida le causaba problemas, pero Pedro fue una persona que al Señor Jesús le impactó. Por esa fe, así fuera emocional, así fuera de momento, pero él iba para adelante. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros del Señor Jesús? ¿Nos gusta tener roscas? ¿Nos gusta discriminar gente? ¿Rechazar personas porque no son como nosotros? Tenga cuidado con eso, hermano. A veces la persona se siente tan orgullosa de ser como es, que dice, el que no es como yo, ábrase, mijo. A mí me gusta la gente como yo, a mí me gusta. No. Mire, aprenda esto. Dios quiere enseñar a la iglesia a trabajar con la diversidad. No importa que las personas no sean iguales a usted. No importa, hermano, que las personas no reaccionen ni trabajen como usted. El Señor le gustaría que usted y yo trabajáramos con todos y enseñáramos a todos. Hola. Sí, eso es. Oremos porque que el Señor nos enseñe que Él se relaciona con nosotros no en lo que ve por fuera, no, sino en la fe que Él pueda ver en ti y en mí. Ahí es que se relaciona el Señor. Solamente en la fe que pueda haber en nosotros, Dios se está relacionando con nosotros. Si ve a alguien, hermano, echado para adelante, no lo critique, déjelo
Esas personas alcanzan unas cosas impresionantes en el Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.